buenas amigos de Agenda Económica. La Costumbre, su programa preferido, acaba de empezar. La hora fija de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, por el canal 27 de RNN. Hoy empezaremos una serie de 2 programas para hablar de políticas públicas, porque yo le he prometido a uno de mis invitados de hoy que vamos a hablar algún día de política pública con él, pero también me estoy agenciando la compañía de el gran amigo y miembro de este programa también, Jairon Severino, con quien él y yo vamos a hablar con don Osiris de León, que le he prometido que vamos a hablar de política pública en varios programas, y siempre cuando él viene yo finalmente le pongo otro tema. Porque don Osiris, como sabe mucho de política, sabe mucho de geología, sabe mucho de agua, de temblores, de tierra y de muchísimas otras cosas, finalmente yo como que le saco los pies. Pero ya no, don Osiris, ya no. Buenas noches, don Osiris, buenas noches, Jairo. Buenas noches, distinguidos compañeros, amigos y hermanos. Encantadísimo estar compartiendo con ustedes y con todo el pueblo dominicano sobre estos temas. Y ojalá que hoy de verdad podamos hablar de políticas públicas. Jairo, vamos a sacarle sí, y en qué contexto, ¿verdad? Pero sí, la verdad que sí, como dice tú conoces muy bien, tú estás bien edificado de políticas públicas como periodista del área económica. Claro. Y periodista al fin. Trataremos, porque Osiris es una especie de el conocimiento en una sola persona. Exacto. Conjugado en un cerebro tan especial como el que tiene Osiris. Exactamente. Sí, tú tienes que ver con más frecuencia este programa cuando no sé qué le Gracias. Muy agradecido de esas hermosas palabras, Jairon. Don Osiris, no vamos a hablar de corrupción ni de impunidad, ni vamos a hablar de Odebrecht. No, pero vamos a hablar de políticas públicas para ver cómo mejoramos transparencia y corrupción. Yo creo que sí. Yo le doy la palabra. Vamos a ver qué podemos decir. Mira, Ezequiel, Jairon, pueblo dominicano, si nosotros queremos hablar de políticas públicas y dejar de hablar de corrupción, que es de lo que tú no quieres hablar esta noche, comencemos hablando de educación. Y vamos a educar a nuestros hijos en la escuela, de que cuando usted llegue y encuentre ese teléfono ahí, si no es suyo, usted no tiene que tocarlo. Sí. Llega a un baño público cualquiera y deja tu teléfono celular y vuelve 2 minutos después a recogerlo a ver si está. Exacto. ¿Está perdido? ¿Cierto o no? Cierto. Deja el triángulo de tu vehículo en la calle y ven a buscarlo 5 minutos más tarde a ver si lo encuentras. El triángulo. El triángulo. Que vale 2 Te lo llevan. Te lo llevan. Sí. Hace un par de días fui con un amigo a visitar una zona reforestada en La Vega, un vehículo nuevo, y me enseñó el daño que le hicieron en la porción posterior de su vehículo para robarle la goma de repuesto. Sí. ¿Tú te das cuenta dónde tenemos un problema que atacar, comenzando con la educación? Así es. Yo estudié en una escuela primaria de aquellos tiempos donde siempre me decían los maestros, lo que no es suyo no lo toque. Si usted llegó y se sentó en el pupitre, eran aquellos pupitres de 2 muchachos, ¿te acuerdas? Los pupitres de antes. Ay, sí. Que tenían una L deformada. Así mismo. Y tenía una ranurita aquí para poner el lápiz. Y otra ranurita que entonces se sentaban 2 compañeros. Y tenía eso que levantaba para que usted pusiera los libros ahí también. Sí. Entonces, le decían, si usted llega en la mañana a sentarse y usted encuentra un lápiz que no es suyo, entrégueselo al profesor para que el profesor se lo entregue al dueño cuando lo reclame. Pero, don Osiris, había algo más. Los padres le ponían más atención a los hijos antes. Sí. Yo recuerdo... ¿Dónde usted encontró ese sacapunta? Espérese, yo recuerdo y lo confieso públicamente, que a los 4 años, 5 años, yo llegué con un libro a mi casa. Y mi mamá preguntó que quién era ese libro. Y me lo regaló el señor tal. Me dijo, vamos ahora mismo, usted y yo, a ver si eso es verdad. Yo certifico que eso es así, porque a mí me pasaba eso. ¿Quién le regaló ese lápiz a usted? Exactamente. No, que me lo regaló, no, vamos allá a preguntarle si usted... ¿Es verdad que usted le regaló ese lápiz a él? Pero tengo una inquietud, Osiris. ¿Qué significa? Porque el tema de educación importante, es muy amplio, pero ¿qué significa políticas públicas en términos de educación? Ahí es donde el liderazgo político dominicano ha estado ausente. Tú no escuchas, Jairo, a ningún líder político hablando de
qué hacer para transformar el sistema educativo. Nosotros hemos cometido un gravísimo error en los últimos años creyendo que con asignarle un 4% del PIB a la educación mejoramos la calidad de la educación. ¿Y te has dado cuenta lo mal que nos ha ido en las pruebas PISA? Muy mal. Fatal. Muy mal. ¿Por qué nos ha ido mal en las pruebas PISA? Porque nos empeñamos con el 4% del PIB en blogs, varilla, cemento, sueldos de los maestros, pero no cualificación de los maestros. Dime cuántos maestros tú conoces enseñando matemáticas que sean excelentes en matemáticas. ¿Cuántos maestros tú has visto en lengua española? En una entrevista de televisión manejar bien la gramática? Tú no puedes enseñar lo que tú no dominas. Exactamente. Si tú no eres buen mecánico, no me puedes explicar a mí cómo aprender rápidamente mecánica. Entonces, ¿qué ocurre? Un maestro que se come las heces, que no sabe escribir, no sabe cuándo va H, cuándo no va H, cuándo lleva acento, cuándo no lleva acento. ¿Cómo podemos aspirar a que el jovencito que sale graduado de bachiller tenga suficiente nivel para entrar a una universidad y entrar ya a las asignaturas propias? Y ni hablar, don Osiris, de la ortografía y de poner puntos. Chequea las redes sociales. Y de poner puntos y comas, don Osiris. Chequea Twitter. Oye, como se está escribiendo Facebook ahora, yo no entiendo, yo no sé leer así. Incluso a mí me dio un texto, una persona, para que se lo leyera. Y yo dije, yo no entiendo nada acá, porque aquí falta mucha coma y muchos puntos, y donde las hay no van. Y donde lo pusiste no van. Entonces como que me pierdo, porque sigo corrido, no hago los pares, como dicen los stop de lectura, y no entiendo. Así es. Pero chequeen los titulares de los periódicos, a ver si el titular se corresponde con el texto de la noticia. Lo que pasa fue, don Osiris, que dice el periodismo, y no he estudiado periodismo, que se permite de todo. Que de todo se siempre permite. Respetando el sentido claro de lo que se quiere expresar. Por ejemplo, anoche yo vi un titular que decía, asaltan a un sacerdote con un cuchillo. Y yo respondí, el titular debió haber dicho, asaltan con un cuchillo a un sacerdote. Exactamente. Porque no es lo mismo. Eso es sintaxis. Exactamente. No es lo mismo. Asaltan a un sacerdote con un cuchillo. Sí, porque parece que quien llevaba el cuchillo era el sacerdote. Exactamente. Y entonces eso hay que enseñarlo en la escuela primaria. Pero esas son de las lagunas que se arrastran. Pero cuidado. Desde la primaria. Desde la primaria. No, pero dicen que eso es adrede. No puede ser adrede en los yo creo que porque yo soy periodista. Exacto. Y a veces hacer un título bueno cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Porque tiene que entender que en ese pequeño espacio debes plasmar la idea central que atraiga al lector. Claro. Y que y que coincida con lo que dice el texto. Eso es, así es. Bien, pero tengo algo... En la gramática yo aprendí eso, en la escuela. O sea, te ponían a leer un texto completo de una página, 8,5 por 11, y te decían, resuma en una línea la idea central. Así es. Y tú tenías que leerlo bien para ver qué quería decir, que con una línea tú pudieras expresar el resumen de todo lo que estaba contenido aquí. ¿Qué nos impide enseñar eso en la escuela primaria, intermedia, secundaria, universitaria? Pero hoy día los profesores, y quizá no exagero, 9 de cada 10 no están en capacidades. Eso es el problema. Y puedo afirmarlo con conocimiento de causa. No quiero ser más explícito en ese sentido. Pero ciertamente hay una deuda del Estado, porque ¿cuántos años tiene la Ley de Educación 6697 aprobada? Hace 20 años. Y recién se implementa desde 2013, cuando en el 2012 los candidatos se vieron obligados por la presión social a firmar un acuerdo. Entonces, ahí es donde vemos, se perdieron 20 años en inversión en educación, política de Estado. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, por presión social, venimos a entregarle mucho dinero a un sector que logísticamente no está preparado para manejar esos recursos. Exactamente. E intelectualmente y más que no logística, sabe estructuralmente ese dinero. Y lo peor que tú haces es poner mucho dinero en manos que no saben administrar el dinero, porque hacen un mal uso del dinero. Y eso sí es malo. Entonces yo siempre dije, por razones varias. Sí, eso va a abrir el apetito económico, porque
el que no come naranjas, cuando ve 10 naranjas sobre la mesa, se le abre el apetito de la naranja. Pero eso sí es malo. Inmediatamente Mira, quiere. Ponerle dinero a una persona que no ha sido bien educada es un lío. Un lío. Y si no, pregúntele a los grandes deportistas dominicanos. Claro. Que lamentablemente no son casi bachilleres. ¿Tú has visto el resultado? Y el resultado es fatal. Entonces yo creo que la primera política pública que tenemos que asumir todos como sociedad transversal, indistintamente del color del partido, indistintamente de la religión, indistintamente del estatus económico de cualquier ciudadano, es vamos a reeducar a nuestra sociedad. Que yo aprenda que si esa corbata es tuya, yo tengo que respetarla porque es tuya. Y que si ese vaso de agua es tuyo, yo tengo que respetar eso. A mí me encanta ver la sociedad asiática donde el que va caminando por la calle encuentra algo, lo toma y va y lo lleva a una estación de policía, lo reporta como objeto extraviado y cuando tú que eres el dueño vienes 2 o 3 días después, a mí se me extravió tal cosa, aquí está. Es cierto. Porque espérese. Aquí está. Espérese, porque hay dos cosas ahí. El ciudadano que la entrega y el policía que la guarda. Pues evidentemente. Porque aquí el ciudadano diría, es que si se la lleva a los policías, no se aparece. la cogen ellos. Bueno, pero, no aparece. Pero señores, pongámonos a pensar en algo. Si hace 20 años que se aprobó la ley de educación, eso significa que es quien nació en el año 97, tiene 20 años de edad. Sí. Es 2 generaciones, ¿verdad? Sí. Sí. Prácticamente perdidas. Son jóvenes de 15, 14, 18, 20 años que están delinquiendo. Sí, sí. Si se hubiese invertido en educación en el momento en el que la ley lo previó, en el año 97 para acá, pongamos 98 para acá, en el 98 inclusive, y hay que reconocerle eso al presidente Fernández, fue cuando se comenzó a hablar aquí de inserción de tecnología, de alta tecnología. Educación, Y los community colleges. Exactamente. Si eso se le hubiese dado seguimiento, hoy probablemente no estuviéramos enfrentando como sociedad muchos de los retos en términos de transparencia, Así es. de corrupción. Así es. Y estos escándalos mayúsculos, Así personas mismo. Que llegan a la administración pública con un grado de insaciabilidad increíble. Así es. Pero es consecuencia de no haber educado No haber educado a la población. Exactamente, lo que dice Osiris. Porque la educación hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Claro. La parte de inversión y la parte del compromiso que asume toda la sociedad, incluyendo a los profesores, a los padres, a las autoridades, porque el sector educativo incluye a muchos protagonistas. Definitivamente. Eso es así. Mire, yo siempre he dicho, Jairo, que tú aprendes a hablar el idioma de la comunidad donde tú naces y creces. No puedes hablar otra. Entonces, si tú creces en una sociedad de respeto a los demás, evidentemente que tú creces respetando a los demás. Tú creces en una sociedad donde se habla de manera correcta, tú creces hablando de manera correcta. Si tú creces en una sociedad donde se respeta al maestro, al padre, al sacerdote, al líder comunitario, entonces tú aprendes eso. Ahora, si tú creces en una sociedad donde hay un irrespeto transversal, tú creces irrespetando a todo el mundo. ¿No viste la pasada semana un jovencito que se fue a los puños con el maestro? Sí. Entonces tú dices, bueno, cuando yo fui estudiante, eso era prohibido. Si eventualmente a ti se te ocurría faltarle el respeto de manera verbal al maestro, Sí, sí. tú estabas expulsado de la escuela. Sí. Y el maestro, Sin contemplación y sin Y apelación. el maestro tenía el apoyo del padre. Del o de los padre, padres. una pela. Claro. Hoy día es diferente. Claro, pela. no. Entonces, Se han reinvertido. entonces yo creo que... Pero el maestro era un ejemplo de vida. Evidentemente que sí. No, pero además había una cosa. Súmale a eso Importante. que el maestro era un maestro. Eso no era un es. profesor, era un maestro. Y él sabía de lo que te estaba enseñando. Vocación. El de matemáticas sabía matemáticas. El de física sabía física. El de gramática sabía gramática. El de ciencias naturales sabía ciencias naturales. Ahora no. Ahora hay que emplear al compañero del partido que está desempleado y hay que ponerlo a dar la asignatura que está hueca, la que no tiene un docente. Y entonces ahí es donde ha venido la deficiencia extraordinaria. Tú vas a cualquier escuela intermedia y tú le dices a los muchachos, ¿cuánto es un medio más un quinto más un octavo? Todo el mundo te mira y nadie sabe hacer la operación de quebrados. Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie. Tú le preguntas a muchachos de secundario de la universidad, ¿cuánto es el seno de 30 grados? Y ninguno te sabe decir 0.5. Sí, así es. ¿Y cuál es la tangente de 45? Ninguno te sabe decir que es 1. Exactamente. ¿O cuál es el logaritmo de 1000? Nadie te sabe decir que es 3. Entonces, ¿qué ocurre?
Ahí es donde hay una deficiencia estructural que nos ha llevado a esta descomposición social, y por eso quise empezar por ahí, por la educación. Porque yo creo que si eso podría ser el mal, el gran mal. Para mí es el gran mal. El mal de todos los males. El mal de todos los males es la deficiencia en el sistema educativo. A mí me preocupa ver cada día en la televisión tantos y tantos asaltos, porque en una sociedad de valores tú aprendes a respetar al otro. Y en lugar de tú ir a donde un anciano a quitarle la cartera, tú vas donde ese anciano a ayudarle a cruzar la calle. Pero hay algo que usted lo dijo así, y tal vez la gente no lo agarra rápido. La educación crea lo que se llama la vida del ejemplo. No necesariamente el ejemplo crea la vida, lo da la educación. O sea, tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque yo en televisión puse un ejemplo una vez de un estudio social, un estudio de composición social o de comportamiento social que se hizo en los Estados Unidos. Pusieron un vehículo en el Bronx y pusieron un vehículo en un barrio de clase media alta de California. Ok. El vehículo del Bronx fue necesariamente en 2 semanas asolado. Me imagino que sí. En esa época sí. Y en 2 semanas, sí. Sí. El de California estaba igualito. Así es. Pero el mismo estudio hace un experimento social que hicieron, que ellos rompieron un vidrio para ver, después que tienen el vidrio roto, se llama así mismo la cosa del vidrio roto, ¿qué sucedía después que la gente veía un vidrio roto en el carro? Inmediatamente los que prepararon el estudio rompieron el vidrio, al otro día comenzaron a asolar el vehículo. Dice, no es un asunto necesariamente de educación, es un asunto de ejemplo. O sea, la gente tenía el temor de tomar la iniciativa de ser delincuente. Pero después que alguien lo hizo, dice, si alguien lo hizo, ¿por qué no hacerlo yo? Pero si, o sea, ¿por qué quise decir esto? Porque extiendes el ejemplo a Japón, nadie toca el vehículo. Correcto. Llaman a la policía para reportar que hay un vehículo. En una ocasión, roto. En Latinoamérica, aunque esté roto, se estaba desarrollando un curso de monitoreo de fenómenos naturales. Lluvia, temperatura, sismicidad, con la instrumentación que se coloca a cada determinada distancia, cada determinado lugar. Y a un latino, como es natural, se le ocurre preguntar, y eso no se va a poner con la debida seguridad. Entonces le dijeron, en Japón no se necesita, porque nadie toca eso. Es decir, tú pones un pluviómetro en Japón y nadie toca eso. Lo respeta, sabe lo que es. Tú pones un acelerómetro para medir la aceleración que produce en el suelo un sismo y nadie te toca eso. Tú pones un termómetro para medir la temperatura en el parque, en la mañana, en la tarde, en la noche. El que pasa por ahí sabe que ahí hay un instrumento de investigación, que eso no lo puso él, en consecuencia, él no debe tocar eso. Pero, don Osiris, no pero ahí hay una influencia de la alta educación. Claro, la educación. No lo vayamos más lejos. Educación. Y sobre todo, no más que de la educación, yo diría que de la conciencia misma de lo que es vivir en una colectividad. Pero es que todo se resume en educación. Porque ahí nos vimos. Todo se resume en educación. Correcto, Jairo. Perdóname, Ezequiel. Perdóname, Ezequiel. Un pueblo educado, y por eso digo que resolver el problema de la educación es resolver al mismo tiempo muchos problemas. Claro. Muchos problemas. He notado aquí algunos conceptos. Antes que tú entres eso, yo quería, para irnos para yo lo que quería es cerrar este segmento con Japón. ¿En qué sentido? Para que tú no entres con eso en el próximo segmento. Que hablando de Japón, lo tuvimos con el sismo. Señores, después de los temblores que hubo de Japón, ahí nadie quiso tomar ventaja de nada. Nada. Los que estaban en el supermercado y tenían objetos... Lo dejaron. Tenían compras en las manos. Soltaron. Fueron y la dejaron. Y entonces salieron con las manos vacías. Exacto. Nosotros salimos a llevarnos todo aquí. Y eso es vergonzoso. Y fueron muchas las cosas que los japoneses nos dieron firmado, que nos llegaron a los teléfonos y a la cosa. Dice, qué ejemplo de un pueblo que se puede ver en escasez por muchas cosas y nadie quiso tomar ventaja sobre el otro. Entonces contratemos maestros japoneses. Será. Vamos al cambio para que Jairo nos dé los ejemplos que tenía ahí guardados. No nos corten, manténgase con nosotros.
Bien, continuamos en Agenda Económica con don Osiris de León y Jairo Severino, hablando de políticas públicas. Jairo, tú tenías una parte que tú ibas a poner sobre la educación y las políticas públicas sobre el tema educación. ¿Sabe que cuando hablamos de políticas públicas, obviamente hay sectores que son transversales? El sector educativo es transversal. Es transversal. Aplica a todo. A todo, así es. A todo. Obviamente, quizás salud, si hubiera educación, no fuera un problema en este país. Una persona educada se enferma menos. Se enferma menos. Se cuida más. Claro. Es más preventiva. Así mismo. Una persona educada no provoca caos en el tránsito. Y se endeuda menos también. Se endeuda menos también. Una persona educada le da el paso al peatón y no se detiene encima de la cebra, de la raya. Así es. Una persona educada es emprendedora. Así es. Por vía de consecuencia, es austera. Es austera, se planifica mejor, menos desempleo, por supuesto. Así es. Una persona educada ahorra energía eléctrica. Claro. Y no tuviéramos el problema de que, porque el Estado mismo ha sido en parte culpable por los que han administrado el Estado, que mucha gente cree que todavía hay que regalarle la energía. ¿Sabe que una persona educada tiene más seguridad en sí mismo? Bueno, una persona educada paga el agua. Claro. No hace huelga. Porque sabe que tiene un valor captar el agua, tratar el agua y distribuir el agua hasta llevarla a su hogar. Ahorra. Bien. Vemos en los noticiarios, en la noticia, vemos personas con vasijas vacías, pidiendo que el gobierno le lleve el agua. Pero una persona educada sabe que ese ciudadano no paga el agua, no tiene derecho a reclamar. Claro. No tiene derecho porque el Estado tampoco debe regalarte todo. Sí. Y un ciudadano educado valora más los servicios públicos, valora a su vecino, valora todo, ¿No tuviéramos una mejor policía? Definitivamente. Si fuéramos un país más educado. Y si fuera una policía más educada. Claro. Bueno, por eso mismo. Entonces, a veces, ahorita en la conversación decías que todo es asunto de ejemplo. No, es que coincido con Osiris. El problema fundamental está en la educación. Sí. Si tuviéramos calidad en la educación, posiblemente hoy no tuviéramos que destinar para el sector educativo, que es un 4% del PIB, 143,000 millones de pesos. Y yo me pregunto como ciudadano, perfecto, estoy de acuerdo que lo que yo pago de impuesto sea destinado al sector educativo. Pero ojo, ¿cómo es que lo estamos invirtiendo en educación? ¿Cuál es la tasa interna de retorno de esa inversión? Lo que pasa, don Osiris y Jairo, es que el 4% no es para la educación. Debe ser para educar, no para la educación. Bueno, parece que es para los educadores. Entonces ahí tenemos una distorsión del concepto. Exactamente. Porque ¿qué ocurre? Vamos a poner dos aulas distintas. Una lujosa, con aire acondicionado, buenas butacas, un maestro bien pagado, pero mal formado el maestro. Y vamos a poner otra aula como la que yo estudié en la secundaria, que era una rancheta en mi pueblo, alquilada y que pagaba como 7 pesos al mes, pagaban de alquiler, por eso, una rancheta vieja, con endijas que entraba más luz de afuera, que adentro no se necesitaba bombilla, de tanta luz que entraba de afuera. Eso era una tabla aquí, o faltaba una y aquí había la otra. Pero con buenos maestros. Exacto. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes un buen maestro, aunque tu planta física no sea la mejor, tú tienes buenos egresados de esa aula. No. Porque son muchachos... Le interrumpo. Buenos ingresados. No. Porque la gente se entusiasma más en ir al aula. También se entusiasma. Porque la gente quiere aprender. Exacto. Si hay algo con lo que yo con frecuencia me encuentro en la calle, con médicos, con abogados, con ingenieros, con arquitectos, con economistas, abordándome temas de estos temas que abordamos así aquí, porque les interesó el tema. Exacto. Yo te puedo decir, y no es pecaminoso decirlo, que la primera vez que me encontré con la actual vicepresidenta de la República, de lo que me habló fue del tema de los terremotos y de lo que ella había aprendido viendo en la televisión el tema de los terremotos y que las tectónicas de placas y que los suelos flexibles y que las rocas y cómo responden las estructuras. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí es donde tenemos que llevar la educación. Que el niño que se gradúa en 8º curso, cuando él entre al bachillerato, él tenga una sólida base en física, en matemática, en química, en gramática. Entonces, cuando sale de bachiller,
vuelve a ser, Jairon, lo que era el bachiller de los años 60 y 70 en la UAS, que era casi un título de nobleza, de distinción. Bachiller era un símbolo de respeto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy día es lo contrario, es la antítesis. Hoy día es un símbolo de evaluación de la calidad. Pero anteriormente, cuando a ti te decían bachiller, te estaban exaltando, te estaban poniendo en un alto nivel. ¿Por qué? Porque un bachiller de los años 60 o 70 era un individuo con tan alto nivel que podía sostener una conversación sobre cualquier tema y hacerlo bien. Y ahí es donde yo aspiro. Me da pena ver profesionales graduados en universidades que no pueden sostener una conversación sobre un tema vinculado a la disciplina en la cual se graduaron. Y tú ves que tienen dificultad para articular una respuesta. Están titularizando. Ay, entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Por eso tú ves que nuestros profesionales, cuando van y compiten a Estados Unidos por una plaza, le dicen, no, usted no califica. Correcto. Y luego se te queja y dice, no, que yo me gradué en tal universidad y estoy trabajando en una bodega. Sí. Estoy trabajando de taxista. Esa es una sociedad de exclusión. Sí, claro. Sí, pero hay que ver, tu base de formación era sólida. Es decir, un hormigón de 180 kilos por centímetro cuadrado es un hormigón de zapata. Un hormigón de 280 es un hormigón estructural, entonces no podemos sustituirlo. Entonces, cuando tú eres un hormigón de 180 kilos por centímetro cuadrado, tú eres un hormigón de zapata. Muy bueno. No de la estructura. Entonces, por eso yo aspiro a que en la educación no veamos solamente el dinero que vamos a destinar a la planta física y a los docentes, porque aquí hay una confusión con el tema de los docentes. Que si yo te pago a ti más como docente, tú vas a rendir más. Digo, no, al revés. Vamos a buscar buenos docentes de alto nivel y vamos a pagarle más. Pero primero vamos a buscarlo. Porque, ¿qué ocurre? ¿Quién me garantiza a mí, Jairon, Ezequiel, que el docente que está en la categoría D, porque yo le duplique o le triplique el salario, él en términos de cualificación sube a la categoría A de la noche a la mañana? ¿No es verdad? Es cierto. ¿No es verdad? Él quiere mejorar sus condiciones de vida y eso es válido. Y yo estoy de acuerdo. Pero, ¿qué ocurre? Él lo que está buscando es que yo, como sistema, le aumente el salario, pero él no me está buscando subir la calidad. Sí. Y entonces, ¿qué garantías tú tienes de que él como docente, ahora él es bueno transmitiendo matemática, física, química, gramática? Porque hay una cosa, yo he dicho varias veces, a través de las redes sociales y en radio y televisión, que la educación es como la radio y como la televisión. Tú necesitas buenos transmisores y buenos receptores. De lo contrario, no llega la señal. Don Osiris Jairon. Don Osiris Jairon. Nosotros estamos hablando de eso y tendríamos que aprovechar el momento para, si se quiere, aportar algo. Tenemos una sociedad diferente ahora. Diferente en que es un mundo, no sociedad dominicana, sociedad mundial. Sí. Es un mundo más digital que antes. Claro. Hay que adaptarse. El sistema educativo de cualquier país tiene que adaptarse precisamente a ese sistema digital que debe avanzar. Así es. Usted, Jairon y yo, lo primero que cogimos fue un lápiz de migrado. De carbón. De migrado. Sí. Eagle Mirado. Eagle. O sea, águila. Sí. Eagle Mirado. Sí. Ya los muchachos lo que el lapicito amarillo. Los muchachos lo que le exigen es a los 3, 4 años es una tablet, por decirlo así. Ya le enseñan otra cosa. Entonces, basado en ese sistema, nosotros tendríamos que crear un sistema diferente, educativo, sobre los valores, sobre la capacidad del profesor, porque igual, cuando lleguemos a la universidad, hay que ver algo con un país que es la realidad del país. Aquí todo el mundo estudia lo que le da la gana, no lo que el país necesita. Exactamente, lo que el mercado demanda también. Usted tiene que estudiar carrera técnica hasta básica, como dicen, para que pueda llegar a la universidad con alguna carrera técnica. Pero inmediatamente llegó a la universidad, que tiene algo técnico. Si usted no quiere aplicar el tecnicismo que aprendió en el bachillerato, usted quiere irse a la universidad, pero ya ahí debe decirle el país, mire, aquí lo que estamos necesitando es esto. Claro. ¿Entiendes? No, yo quiero ser abogado, pero es que tenemos ya 3 abogados por cada habitante o un abogado por cada 3, como usted quiera ver la ecuación. Y tenemos médicos de más. Lo que nos faltan son ingenieros en geología, ingenieros civiles, arquitectos o médicos en esta área. O sea, pero aquí no, aquí todo el mundo y las universidades imparten lo que quieran.
Eso es planificación del desarrollo a mediano plazo, que aquí no se hace. Pero el país tampoco Estado no interviene en eso, nunca interviene en eso. Y debería ser. Debía hacerlo, pero no lo hace. Y no lo hace porque el Estado no tiene una estructura para trabajar en eso. Y muchas veces el propio Estado no entiende la importancia de eso. Porque si el Estado entendiera la importancia de eso, priorizaría recursos humanos y económicos para lograr eso, pero no lo hace. Mire, y le voy a decir esto rápido. Nosotros tenemos, y después hablamos, pasaríamos a ese tema también, que es políticas públicas en materia de producción alimenticia. Nosotros estamos quedando sin técnico agrícola. ¿Por qué? Porque no hay motivación, porque no hay una política pública que el Estado la motive. Entonces decimos, no, porque los campesinos se están yendo del campo, pero es que yo no necesitaría necesariamente de campesinos para desarrollar mi aparato productivo en términos de alimentación. ¿Por qué migra el campesino del campo? ¿Por qué se va a la ciudad? Porque no tiene ninguna facilidad, ningún incentivo de vida. Dale las mejores condiciones posibles en la zona rural y él no va a migrar. Pero sobre todo, mira, ningún tío tuyo del campo, ni ningún primo hermano tuyo del campo quiere vivir en la capital si él tiene mejores condiciones en el campo. No quiere, y se lo digo. Mi abuela cuando venía aquí a la capital, que yo la traía a casa, a los 4 días me estaba diciendo, me quiero ir para mi casa. Pero yo conozco un señor de San Cristóbal que su esposa le ha dicho, yo quisiera no morirme sin vivir en la capital. Y dice, usted va a morir aquí, en el campo suyo, porque en la capital no se puede vivir. Nosotros vivimos bien aquí porque tiene una vida cómoda. Claro. Pero lo que pasa es que yo tendría que decirle a ese campesino, educarlo, porque el campesino de aquí lo que tiene es un conocimiento empírico de siembra. Sí, pero ustedes no se han dado cuenta que todo el rico que vive en el área urbana, lo primero que quiere hacer es una casa de campo. Correcto. Correcto. ¿Sí o no? Porque es que la calidad de vida del campo el aire es mejor, el agua es más pura, la comunidad es más sana, es más tranquila, tú disfrutas de ver el bosque, de ver el río, de ver la gente. Buscan, los ricos no andan buscando hacer otras casas en los núcleos urbanos, andan buscando todo, hacer casas en las zonas rurales, porque ahí es donde está aquel pequeño paraíso que todos estamos buscando. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Convertir cada zona rural en un pequeño paraíso. ¿Qué nos ha faltado para eso? Voluntad, visión, entendimiento de cuál es el problema e ir a resolver el problema. Es ahí donde está. Bueno, si fuéramos un pueblo educado, seguro tuviéramos un Estado menos clientelar, obviamente, también. Cuando una persona es educada, no espera que gane tal o cual partido para tener un salario en el Estado, porque es así, sino que al Estado fueran técnicos de verdad para trazar, para planificar políticas públicas. Así es. No personas para recibir un salario por hacer nada. Eso es cuando un pueblo es educado. ¿Que le gusta eso a mucha gente? Sí, le gusta mucho. Ponme en la nómina. Sí, ponme en la nómina. Y estoy apoyando a fulano porque fulano si llega me va a poner en la nómina. Me va a poner en la nómina. Si tuviéramos un Estado o una ciudadanía, una sociedad educada, posiblemente no tuviéramos... Nadie cobraría un salario si no está rindiendo una labor. Correctamente. Debería ser una vergüenza. Una vergüenza. Correctamente. No tuviéramos 154 bancas de lotería por cada escuela pública, por ejemplo. Así es. Porque no existieran, por ejemplo, y es interesante llamarlo, así es, tantas loterías aprovechándose de la ignorancia de la gente, de la pobreza, porque que la gente a su vez genera... la esperanza en una loto. Por eso te iba a decir. Esperanza económica. Entonces, porque no es que no existan los juegos de azar, por ejemplo. Deben existir. En el mundo entero. No hay problema, existen en el mundo entero. Estados Unidos tiene 2 ciudades que son ciudades del pecado en ese sentido. Las Vegas y Atlantic City. Y Atlantic City. Pero el nivel de educación que hay en Estados Unidos es diferente, diametralmente diferente al que tenemos nosotros. Y está por debajo, y el de menor nivel educativo de los países desarrollados. Eso le iba a decir. De los 7 países desarrollados. Entonces, con educación, el asunto está, y Osiris yo sé que está de acuerdo con esto, que tenemos una deuda tan grande que recuperar un pasivo muy alto. Un pasivo tan grande que ponernos más o menos en balance, porque estamos en números rojos. Nos toma década y media, mínimo. Nos toma década y media. Pero sin pausar. Sí, mínimo. Sin pausar y siendo muy optimista. No, y con un diseño serio. Lo que yo dije ahorita, traigamos maestros de Japón, no lo dije como broma. Yo sé que Ezequiel lo tomó como una broma. ¿Qué es lo que yo quiero plantear lo tomé como broma porque para mí eso es imposible. Y no quiero lastimar a nadie. No, pero mira, ¿tú sabes lo que hizo Inglaterra? Inglaterra cogió y pasó balance
en el mundo entero dónde estaban los mejores profesores de matemáticas, porque tenía deficiencia en matemáticas, y encontró que en Shanghái era donde estaban los mejores profesores de matemáticas. Hizo un acuerdo con Shanghái. Yo quiero todos estos maestros allá en Inglaterra, un contrato por 5 años, a carta abierta, al estilo de lo que hacía Trujillo aquí. Mira, yo te necesito a ti aquí. Preparando educadores. Preparando educadores. Sí, no, es para eso. Es para eso. Para enseñarle cómo manejar las matemáticas, sin tener que estar memorizando las cosas, es decir, razonar las matemáticas. ¿Cuántos niños aprenden aquí a razonar? Muy pocos. ¿Cuántos niños aprenden a manejar la geometría con la trigonometría y la matemática clásica? ¿Cuántos manejan el tema del cálculo diferencial e integral? Entonces, son cosas ausentes. La deficiencia en la matemática del dominicano le ha anulado el sentido más común de todos los sentidos, que es el que no tiene casi nadie, que es el sentido común. Así es. Entonces, y es verdad, la deficiencia matemática yo lo creo así, la matemática es fundamental. Sí. Porque es que precisamente dentro de las matemáticas a ti te enseñan lo que es el razonamiento lógico. Exactamente. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Totalmente. Y te enseñan a razonar con eso. Si el conjunto A es mayor que el conjunto B y el conjunto B es mayor que el conjunto C, entonces el conjunto A es mayor que el C. Así es. Te enseñan entonces tú aprendes a razonar de manera lógica. Entonces, bien, podemos resumir este tema en lo siguiente. Número 1, la mejoría en la calidad presupuestaria no implica mejoría en la calidad de la educación. Totalmente. Eso es lo primero, para que desmontemos ese mito, porque creemos que con darle más dinero subimos la calidad y no la hemos subido. Número 2, lo que tenemos que hacer no es subirle el salario a los maestros, sino subir la calidad del maestro, y al subir la calidad del maestro, entonces vamos a subir el nivel del salario. Eso es la condición. Claro. Una cosa a su calidad. Una cosa, entonces mira, no es los maestros que yo tengo que si yo le aumento el salario, ellos van a dar mejor clase. No. Yo voy a hacer lo que hizo la Suprema Corte de Justicia en aquella ocasión donde quería, jueces, vengan todos a una evaluación y vamos a hacer la pública la evaluación. Recuerda que todo el mundo se quemaba. Así es. Todo el mundo se quemaba. Entonces, vamos a evaluar todos los maestros y vamos a darle categoría A, B, C, D, E. Entonces, los que caigan en la categoría A tienen salario A. Los que caigan en categoría B tienen salario B. Los que caigan en categoría C tienen salario C. Los demás salen del sistema. Que eso va dependiendo. Salen del sistema. Se dedican a otra cosa. Pero docente usted no puede. Mire, usted no dio, usted se quemó. Yo lo siento. Pero ahí viene, que eso va la ADP. Exactamente. Viene la ADP y chantajea. Pero tenemos que desmontar el tema sindical, porque ningún sindicato está por encima del interés de las grandes mayorías. Recuerda el caso de Citracote. Bueno, pero tenemos que quienes lideran el sindicato. Quienes lideran los sindicatos. Sí, pero quienes lideran los sindicatos son diputados y miembros del partido. Vamos al cambio. Así no podemos. Bien, amigos, continuamos con Agenda Económica. Ya estamos en el último tramo de hablando de políticas públicas con don Osiris de León y Jairon Severino. Y es tan importante el tema que iniciamos, que vamos a terminar con ese solo tema por este programa. Pero en el próximo programa hablaremos de salud. Sí, vamos a hacer dos programas. Y de agua. Salud y agua. Pero la educación, que para nosotros está demostrado que es lo más importante, precisamente se cogió prácticamente el primer programa completo. Pero no, porque el tema de la educación se cogería una semana de programa. Una semana de programa. Pero en la pausa, Jairon está hablando de una experiencia que vio, que tuvo eso, que precisamente los docentes son los que estamos fallando. Claro. O sea, se está fallando desde la docencia. Claro. Porque, es la zapata porque de que todo el mundo nace sin conocimiento. Y un buen docente va suministrándole conocimiento. Es un transmisor de conocimiento. Sí. Por eso ponía el símil con la radio y la televisión. Depende de la potencia del transmisor, pero también del receptor. Combinar las dos cosas. Don Osiris,
yo quisiera que resumiéramos el tiempo que nos queda para seguir hablando de lo que necesita el país, o sea, qué necesita el país y quién debería dirigir eso, porque Juan Bosch, en su corto gobierno, él mandó a preparar 600 profesionales. Sí. Entre ellos estaba Freddy Veragoico. Sí. Incluso él a Freddy Veragoico le pagó, creo que fue precisamente de asuntos cinematográficos, producción de televisión. Y a otro, al hermano fue de medicina, que lo mandó a hacer una especialidad. Sí, Máximo Veragoico. Exacto, o sea, los dos se fueron. Entonces, yo entiendo que el Estado dominicano tiene que comenzar a coger lo que hemos dicho acá. Máximo Veragoico, que falleció. Sí. Ya, él era psicólogo, que era psiquiatra, médico psiquiatra. Sí. Que tenía un programa popularísimo en la mañana. Así es. Pero siempre decía Máximo. Sí, este es un país de gente bruta. Sí, pero él estudió la psiquiatría. Tenía razón. Pero fue también con un fondo del Estado o sea, yo digo, ¿qué vamos a hacer, don Osiris? No vamos a quedar nosotros simplemente haciendo un programa de política pública de educación y el gobierno, más que el gobierno, el Estado no va a reaccionar. El gobierno está comenzando a entender el problema. ¿El gobierno o el Estado? No, el gobierno. Okay. El Estado no. Los diputados están ajenos al tema. Sí. Okay. Y el sistema judicial está ajeno al tema. También. Totalmente. O sea, es el gobierno. Lo que pasa es que de los 190 diputados deben haber muchos que no saben. Tú lo sabes. Entonces, fíjate qué pasa. Ahora hay un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación para captar personal de alto nivel que pasen a formar ahora a los docentes. Se está buscando gente con PhD y con maestría. Y están pidiéndole a los que reúnan esas condiciones que presenten su hoja de vida para ellos considerarlos, sean dominicanos o sean extranjeros. Ahora bien, esos formadores tú tienes que ponerlos ahora a formar no a todos los maestros, sino a los que pasen el tamiz por el que tú hayas pasado a toda la estructura docente de este país. Es decir, no todo el que está hoy día en la plantilla docente tiene condiciones para ser docente. Entonces ahí donde tú tienes que, primero, que a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es quien está liderando ese proceso de captación para facilitárselo al Ministerio de Educación, que entonces se organicen unas pruebas nacionales para los maestros. ¿A quién se le haríamos la prueba? A los maestros. Pero espérese, porque los maestros de ya no hay que darle nada. Estás aspirando mucho. Yo sugiero. Pero hay que llegar ahí. No, pero yo sugiero que como aquí hay muchos jóvenes profesionales que no están colocados en ningún puesto, en ningún empleo ni nada, que se haga una convocatoria de todos los profesionales de todas las carreras. Pero los podemos incluir a ellos también como docentes. Para hacer de ellos esas pruebas y decirles, y los que pasen el nivel A van a ganar el salario A, y los que pasen al nivel B van a ganar el salario B. Y perdón, Siri, y como lo vamos a distribuir en toda la geografía nacional, tenemos que proponerle o ofertarle condiciones diferentes para aquel que acepte irse a enseñar. A Jimaní, por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, pero si yo puedo conseguir en Jimaní varios jóvenes que reúnan esas condiciones que yo estoy buscando, si yo necesito un profesor de ciencias sociales o de ciencias naturales y lo encuentro bueno en la zona, en la cuenca del lago Enriquillo, lo utilizo en esa misma cuenca del lago Enriquillo. Porque el talento está ahí. Claro. Entonces, yo me encuentro en la radio y en la televisión con jóvenes que tienen muchísimo talento y que dominan determinadas disciplinas. Entonces, esa es la gente que el ministerio tiene que captar. Ahora, el hecho de que yo sea un compañero del partido no me cualifica a mí técnicamente para yo ser un docente. Correcto. No me cualifica. Correcto. Ahora. Pero a ese le pagan más, Sí, porque primero porque es del partido y segundo porque se vale del gremio para que el gremio haga presiones reclamando mejores condiciones salariales, pero nunca ofertando mejores condiciones académicas. Y sobre todo que garantiza más votos. Bueno. Pero ahí es donde tenemos que desconectar. Bueno. La educación no debe ser objeto de la discusión política. Eso tiene que estar al margen. Y así como tú citabas ahorita que en la campaña electoral del 2012 todos los políticos firmaron un documento comprometiéndose a aprobar el 4% del PIB para la educación, que todos los aspirantes, todos, sin excepción,
se comprometan a que cualifiquemos la plantilla docente. Si tú no sabes gramática, ¿para qué tú estás enseñando gramática? A lo mejor tú fortaleces matemática, entonces vamos a ponerte a enseñar matemáticas. Yo fui profesor en la universidad y te puedo decir, dejé de dar clases en la universidad porque uno se frustraba. Bueno. Cuando tú le decías a los muchachos, ok, vamos a hablar hoy de la ecuación de una recta. ¿Cuál de ustedes me dice cuál es la ecuación de una recta? Y ninguno, todo el mundo se miraba a la cara. ¿Y ustedes no saben que la ecuación de una recta es y igual a mx más b? No, profesor, eso no lo han enseñado. Digo, pero ustedes están en nivel de cálculo 2, mis hijos. Ustedes tenían que saber eso hace tiempo. No enseñaron nunca. Entonces, yo no pude pasar de un año dando clases. No pude más. Es difícil, o sea, te traumatiza. Porque se supone que tú estás enseñando de este nivel hacia arriba. Tú estás tomando el edificio en el piso 10. Y ocurre que no hay ni piso 9, 8, 7, 6, 5. Tú dices, venga acá, el edificio se me va a caer. Entonces, eso pasa con el sistema educativo. Y yo creo que el gobierno tiene que hacer un ejercicio de sinceridad. Es decir, ¿dónde estamos? ¿Y hacia dónde queremos ir? Y los líderes, claro. Y los líderes del ADP, de los profesores, obligatoriamente hacer un ejercicio de sinceridad. Sinceridad. De autocrítica. Vamos a evaluarnos todos. Nos tomó una prueba nacional para todos los docentes. Nos tomó el programa completo hablar de política pública educativa. Bueno. Así que esperen. Pero tú debías traer con frecuencia a los líderes políticos de este país para discutir ese tema de la educación como base. No vienen. No vienen. No vienen porque hay que educarlos. Señores, esperen el próximo programa, mañana, hablando de política pública, don Cide de León y Jairon Severino. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.